hermanos, vamos a estudiar un tema relacionado con nuestra porción semanal. Este es lo que llamamos un Shabbat preñado. ¿Saben por qué? Porque trae doble, porque trae doble porción. Escuchaba anoche al rabino Damen Abraham y él decía, es como cuando vas a guisar un huevo y te sale con doble yema, ¿verdad? Y a veces así sale. A veces compras una tapa de huevo y muchos salen así, salen preñados, salen con doble premio, decía el rabino, y pues sí, normalmente cuando pasa eso, pues te da gusto porque dices, pues es como que más, sí, voy a comer doble, así, y no está tanto, ¿no? Las yemitas salen doble, pero salen chiquitas. Bueno, pues el Shabbat es doble porción. Esta semana hemos estado leyendo y estudiando las porciones de la Torah. ¿Qué números, hermanos? Se lo he dicho en la semana, ¿qué número de porciones son Nitzavim y Vayelech? Ya casi no me quedo más cerca. A ver, Rivita. 51 y 52. Muy bien, Belita. 51 y 52 respectivamente. Nitzavim es la porción número 51 y Vayelech es la porción número 52 de un total de 54 porciones. Quiere decir, hermanos, que ya nada más, una vez que concluimos esta semana, nada más nos van a faltar 2 porciones. 2 porciones más. Y usualmente siempre Nitzavim, Vayelech siempre se estudian antes de Yom Teruah, siempre. Cada año en el estudio de las porciones semanales, siempre previo a Yom Teruah, que va a ser el próximo miércoles, por cierto, el próximo miércoles a las 7 vamos a estar teniendo nuestro servicio especial de Yom Teruah, el día de las trompetas. En el judaísmo le conocen como Rosh Hashanah, para ellos es Año Nuevo. ¿Por qué? Bueno, recordemos que en el judaísmo ellos manejan varias cabezas de mes. O sea, es el mismo calendario, pero manejan varias cabezas de mes. Las dos principales son los que ellos llaman el calendario civil y el calendario religioso. El calendario civil para el pueblo judío comienza justamente con el mes de Tisri, lo que se llama el mes de Tisri, que justamente es el próximo miércoles al caer la tarde. Ahí comienza el mes de Tisri. Para nosotros, Tisri es el mes séptimo en el calendario, ¿sí? Entonces ellos tienen Tisri como cabeza de mes en el año civil, pero también tienen a lo que es Nisan o Aviv como cabeza de año en el calendario religioso. Esto es porque en la antigüedad ciertamente el calendario empezaba con Tisri. Dicen los antiguos que Tisri es el calendario de la creación. O sea, cuando el Eterno creó al mundo, libro de Génesis, ahí el calendario se manejaba justamente con su inicio en el mes de Tisri. O sea, Tisri ahí era el mes número 1. Pero cuando el Eterno ya sacó a Israel de Egipto, les dio el primer mandamiento, que les dijo: este mes era para ustedes el inicio de los meses del año. ¿Y qué mes era? El mes de Aviv, la primavera, Nisan. De esa manera es que Aviv se convirtió en el mes primero, y el que era el mes primero pasó a ser el séptimo mes. Ahora, en el calendario civil, donde Tisri es el mes primero,
Abib es el mes séptimo. Pues hay una relación muy especial entre estos dos meses, pero la relación más especial que tienen es que en el mes de Abib se celebran o dan inicio las fiestas de la primavera, las fiestas del Eterno de la primavera, y en el mes séptimo se celebran las fiestas del otoño. Entonces, tan importante es el mes primero como lo es el séptimo. Y según el calendario que usted está viendo, en uno Abib es el primero y en el otro Tisri es el primero y los otros son el séptimo. A ver si no los enredé con todo esto, ¿no? Pero es un dato de suma importancia, porque ya estamos para llegar a lo que es el día primero del mes séptimo y a las fiestas del otoño. Y luego muchas personas preguntan por qué para los judíos es año nuevo, ¿verdad? Entonces, por eso es que les proporciono este dato de por qué es año nuevo para el judaísmo. Y bueno, les decía que justamente antes de Yom Teruah siempre leemos estas porciones de Nitzavim y Vailech, y después de Yom Teruah pues va a venir Yom Kippur. ¿Qué quiere decir esto? Que la próxima semana, cuando yo les pase el boletín semanal, no va a estar la siguiente porción, ¿verdad? Porque hay una semana donde no estudiamos una porción, sino que nos enfocamos en la festividad que se va a celebrar, ¿verdad? Entonces, para la próxima semana, cuando se vaya a celebrar el Yom Kippur, no va a haber porción semanal, la va a haber después. Y la última porción, que es la 54, recuerden que siempre la estudiamos en el día de Simchat Torah o Shemini Atzeret, que para nosotros es el mismo día, es decir, el octavo día después de Sukkot. ¿Sale? Así es lo que tenemos ahorita por delante. Así que ahorita pues nos vamos a preparar para estudiar esta última porción, y posteriormente ya nos enfocaremos en Yom Teruah que viene, ¿verdad? Viene para el próximo miércoles, primeramente el Eterno, y en estos días por ahí les estaré compartiendo recordatorios acerca de lo que ya sabemos de Yom Teruah, pero de pronto se nos olvida, ¿verdad? Qué es lo que se celebra, con qué otros nombres se conoce la festividad, etc. Muy bien. El día de hoy vamos a ver este tema que le titulamos el último mandamiento. ¿Sí? El último mandamiento. Por cierto, ¿qué quiere decir Nitzavim Vailech? Están de pie y fuera. Ese es el significado de estas dos porciones. Bueno, ¿por qué el último mandamiento? Pues vamos a ver que hasta este momento en el libro de Devarim, Moisés ha entregado al pueblo de Israel, mis hermanos, un total de 612 mandamientos. Según el conteo que se ha hecho a través de la tradición rabínica, en la Torá podemos encontrar un total de 613 mandamientos. Hasta este punto se han entregado 612. Quiere decir que solamente falta un mandamiento para completar todos los 613. Ahora bien, ¿cuál fue ese último mandamiento que se reservó para el final? Diríamos nosotros, para cerrar con broche de oro, diríamos que esta es la cereza del pastel. El último mandamiento, un mandamiento muy importante, como lo es el primero,
¿verdad? El primer mandamiento de los 613, ¿cuál es? Se los acabo de decir, ¿verdad? Lo acabo de mencionar hace unos segundos. Este mes será para ustedes el principio de los meses del año. Ese fue el primero de los mandamientos. ¿Por qué es tan importante? Porque ese mandamiento está cambiando los tiempos. El primer mandamiento que el Eterno le da al pueblo de Israel cambia los tiempos, cambia el orden. Entonces, un cambio en el calendario, hermano, es sumamente importante. Muy importante, es como a nosotros, ¿no? Cuando nos cambian el horario, oiga, qué locura. Yo no sé usted, a mí me fastidia mucho el cambio de horario. Me afecta demasiado el cambio de horario. Y ahora que ya nos dejaron a nosotros en la frontera nada más como los únicos que cambiamos y todo el país bien a gusto no cambia. O sea, eso todavía es un poquito más molesto. Sí. Justo le decía a mi hija apenas ayer, digo, hija, checa ahí en el teléfono a ver cuándo cambia el horario. Y me dice, el 27, y yo en mi cabeza dije, pues ya esta semana. No, el 27 de octubre. O sea, todavía nos falta otro mes más. Está amaneciendo ya como a las 7:40, casi ahorita, ¿no? Todavía 7:30, está oscuro todavía. Entonces, fíjese, por eso es importante. Ahora que un cambio en el calendario, cuando empezamos a conocer de las raíces hebreas, uno de los temas que más a mí me impactó, me sacudió, fue precisamente entender que los tiempos en los cuales vivimos, que los tiempos por los cuales nos regimos, no son los tiempos de Dios. Cuando me cayó a mí el 20 de que, oye, pues, caray, el domingo no es el día que el Señor ordenó, es el sábado. Oiga, qué tremendo es. Cuando tuvimos que nosotros como congregación hacer el cambio de domingo para sábado, oiga, qué difícil fue eso. Moverte de un tiempo a otro, o moverte de un calendario a otro calendario. Cuando empecé a entender el tema de las santas convocaciones, de las fiestas, porque antes, pues, por ejemplo, celebrábamos Semana Santa y veíamos el calendario y decíamos, oye, ¿en qué fecha va a caer Semana Santa? Porque cada año cae en diferente fecha la Semana Santa. Y cuando conocemos el calendario hebreo y decimos, no, es que siempre es en la misma fecha. Lo que pasa es que te tienes que traer la fecha de un calendario al otro calendario y eso resulta sumamente complicado. Entonces, el primer mandamiento que Dios le dio a su pueblo tenía que ver con un cambio en los tiempos, con un cambio de calendario. Por eso fue tan importante. Pero ahora estamos ante el último mandamiento, el que viene a cerrar toda esta lista de 613. ¿Y qué dice ahí Deuteronomio 31:19? Ahora pues, escriban para ustedes este canto y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en sus bocas para que este canto sea testimonio para mí frente a los hijos de Israel. Si yo les preguntara a ustedes, hermanos, ¿cómo entienden ese texto? ¿Cómo interpretan ustedes esas palabras? Probablemente vamos a tener acá varias opiniones, ¿verdad? Distintas opiniones. Pero puesto que esta instrucción se le está dando al pueblo de Israel, pues es importante considerar cómo fue que el pueblo de Israel interpretó esta instrucción. ¿Cómo entendieron ellos el último mandamiento? ¿Qué entendieron que tenían que hacer con este último mandamiento? Bueno, la tradición oral
la tradición oral, porque recuerden ustedes que en el judaísmo se tiene la ley escrita y se tiene también la ley oral. Para los que no saben qué es la ley oral, bueno, son las instrucciones que se transmitieron de generación en generación, así de manera oral. Hubo, obviamente, la ley escrita es lo que tenemos nosotros allí en la Biblia, pero hubo muchas cosas que Moisés enseñó a los hijos de Israel que no se escribieron y que se transmitieron de manera oral. Ahora, usted sabe que el tema con las tradiciones orales es que siempre va a haber mucho riesgo de que se cambie. Eso comprobadísimo. Si usted alguna vez jugó al teléfono descompuesto, pues sabe de qué le estoy hablando, ¿verdad? Y eso, si ponemos aquí nada más, no tantos, unas 10 personas a jugar, y le damos un mensaje, un primer mensaje, para cuando llegue a la 10ª persona, el mensaje ya cambió bastante. Ya es el mismo, porque siempre va a haber esa tendencia de quitarle un poquito, de ponerle otro más, o de dar mi propia versión, etc. Entonces, las tradiciones orales, por eso es que son un poquito arriesgadas. Y en lo particular, pues nosotros lo que hacemos es que cualquier ley oral la pasamos por el filtro de la ley escrita. Y si lo que dice la ley oral concuerda con la ley escrita, pues bienvenido. Pero si no, pues mejor nos reservamos el derecho de admitirla, ¿verdad? De creerla. Porque toda la palabra de Dios, sea escrita, sea oral, tiene que estar en armonía, tiene que estar en perfecta unidad. Ahora, ¿cómo entendió entonces esto Israel? Bueno, ellos entendieron que este mandamiento es un mandamiento que instruye a cada uno de los miembros de la casa de Israel para que escriban un rollo de la Torah. Cuando dice escribe este canto, ellos lo interpretaron como que cada varón israelita debía escribir para sí mismo un rollo de la Torah. Pues ellos dicen, algunos pudieran pensar, es que nada más se refería a esa parte o a ese capítulo de Deuteronomio, capítulo 31. Pero en el judaísmo dicen no. Ellos dicen no, porque no vamos a sacar de contexto algo. Si vamos a escribir todo, ¿sí? Esa es la forma como ellos lo interpretan. Porque ellos dicen, nosotros no escribimos pasajes aislados de la Torah. Si el mandamiento dice que escribamos, vamos a escribir todo el rollo completo, ¿sí? Toda la Torah completa. Y de ahí viene entonces esta tradición para los hijos de Israel de que cada uno debía de escribir su propio Sefer Torah, su propia Torah. Entonces, esto es como ellos lo interpretaron. De acuerdo, hermanos, a la ley judía, vamos a ver la siguiente diapositiva. De acuerdo a la ley judía, fíjese bien, esto está bien interesante. Heredar un rollo de la Torah, un Sefer Torah, que haya sido escrito por tu padre, no es suficiente. Digo, es totalmente válido que si mi papá hizo su trabajo, hizo su tarea y escribió su propio rollo de la Torah, él me lo puede heredar como su hijo que soy. Y está bien como algo valioso, como algo que es una herencia, pues. Pero en el judaísmo dicen, eso no es suficiente, eso no tiene una validez legal en el ámbito de lo espiritual. O sea, tú no puedes agarrar el rollo que escribió tu papá y te lo heredó y decir,
este es mi rollo de la Torah, porque tú no puedes decir que tú lo escribiste. Esto es como si tú presentaras la tarea de otra persona, como si en la escuela te encargan una tarea, ¿verdad? Y digamos que tú tienes un hermano un año mayor que tú y que él estuvo el año pasado con ese maestro y le encargaron esa misma tarea, y tu hermano te dice: ah, mira, ahí está mi tarea, preséntala. ¿Se vale? Tú la puedes presentar, pero si el maestro se da cuenta que tú no lo hiciste, que la hizo tu hermano, entonces va a haber problemas. Esto es para que entendamos por qué en el judaísmo dicen: no te alcanza, no es suficiente con que tú heredes el rollo. Cada quien debe escribir su propio Sefer Torah. En otras palabras, cada quien tiene que vivir su propia experiencia. O sea, no es suficiente con que, digamos, nuestros ancestros recibieron la Torah en el Sinaí. O sea, al recibirla ellos, también yo la recibí. Y fíjese cómo contrasta esto, porque en nuestra misma porción de esta semana, y lo decíamos anoche, hay una parte donde la misma Torah dice que el pacto que se estaba estableciendo no era solamente con los que estaban allí, sino dice también con los otros, es decir, con las generaciones futuras. Pero una cosa es que estés dentro del pacto y otra esto de lo que estamos hablando: escribir tu propia Torah. Dicho en otras palabras, precisamente porque tú estás contemplado para ser alguien que está dentro del pacto, por esa razón debes de escribir tu propio rollo de la Torah. Debes de vivir tu propia experiencia. En el judaísmo, el que cada varón escriba su propia Torah es una manera de refrendar su compromiso con el Eterno. Ahora, hasta aquí estamos hablando obviamente de una instrucción que se está dando al pueblo de Israel. Nosotros, la mayoría acá, no tenemos problema con aceptar nuestra identidad como Israel. Pero hay muchas personas que dicen: no, pero eso es para los judíos. El primer error es decir que es para los judíos, es para Israel. Ahora, en cuanto al no considerarnos parte de Israel, como muchos dicen, recuerdo haber platicado yo con algunos amigos pastores, un amigo muy querido pastor me decía: oye, Saúl, pero es que yo soy mexicano y tú también eres mexicano. ¿Por qué andas ahora con eso de ser israelita? No eres israelita. Y bueno, ahí debatíamos, platicábamos acerca del tema, y pues era un poco complejo, ¿no? Yo le explicaba y le decía por qué nos consideramos Israel, cómo Israel fue llevado al exilio, cómo Israel está en todas partes del mundo y cómo vamos descubriendo nuestra identidad como israelitas. Bueno, nosotros no tenemos ese problema, pero para aquellos que tienen ese problema, entonces hay que establecer una conexión. Vamos a la siguiente. Hay que establecer una conexión entre lo que el Eterno le está diciendo a Israel y, digamos, el resto del mundo. ¿Cómo conecta este asunto o este último mandamiento con aquellos que no se consideran parte de Israel, que se consideran gentiles? Porque muchos dicen: no, yo soy gentil, yo soy X, no soy israelita. Bueno, ¿tiene algo que ver con los no israelitas? Pues vamos a ver. Porque muchísimas personas en el mundo, creyentes en el Dios de la Biblia y creyentes en la Biblia, descartan lo que se conoce como Antiguo Testamento, pero creen y defienden enfáticamente lo que se conoce como Nuevo Testamento.
Y esto está bien, pues el Nuevo Testamento es tan sagrado como el Antiguo Testamento. Ahora, en lo que se conoce como el Nuevo Testamento tenemos 4 libros que les llamamos los Evangelios, ¿sí? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que nosotros los tenemos incluidos en nuestro ciclo anual de lectura y estudio de la Torah. Siempre que estamos leyendo Torah, estamos también leyendo los Evangelios. O sea, porque están en un nivel de importancia igual. Y más que nada, porque los Evangelios interpretan la Torah. Porque el maestro de Torah por excelencia, que es Yeshua, de él hablan los Evangelios. Entonces, leemos Torah y leemos los Evangelios. Ahora, en estos Evangelios, en estos 4 Evangelios, sabemos que cada Evangelio va dirigido a un grupo específico de personas. Mateo le escribió a los judíos. Su Evangelio va dirigido al pueblo judío. Marcos, por su parte, va dirigido su Evangelio hacia los romanos. Así, es una dedicatoria para los romanos. Por su parte, Lucas le escribe a los griegos. Entonces sabemos que va dirigido a un hombre, pero él era griego. Entonces dicen los comentaristas, Lucas va dirigido a los griegos. Y el único de los 4 evangelios que va dirigido así al mundo, digamos que es universal, que va dirigido a todas las personas o a todos los gentiles, es Juan. Es Juan. Y por eso en el campamento del cristianismo es que siempre le dicen a los nuevos creyentes: comienza leyendo Juan. ¿Sí? Comienza leyendo Juan, porque ellos saben, porque ellos entienden que Mateo, Marcos y Lucas no van dirigidos al mundo en general. Entonces por eso dicen que empieza con Juan, porque ese sí va dirigido a todos nosotros. Ya después le sigues con lo demás, pero siempre primero Juan. Ahora, aquí en Juan, en el Evangelio de Juan, precisamente Yeshua, Jesús, Jesucristo, como se le conoce en el mundo, es presentado por Juan como la Torah viviente. Cada evangelio presenta a Yeshua de una manera distinta. Pero Juan, que se dirige al mundo en general, lo presenta como la Torah viviente. Unas versiones dicen el verbo hecho carne, la palabra que se transformó en carne, la palabra viviente, la Torah en persona, ¿sí? La Torah hecha persona. Eso es lo que significa cuando Juan dice: en el principio era el verbo, era la palabra, era la Torah, y aquella palabra, aquel verbo, aquella Torah se hizo carne, o sea, se personificó a través de Yeshua. Entonces, Yeshua es la Torah viviente, es la palabra personificada. Así es como lo presenta Juan en su evangelio. Luego de que Juan presenta así a Yeshua, más adelante en el mismo capítulo 1, dice, y acuérdense, se está dirigiendo a todo el mundo, a todos. Juan dice que a través de Yeshua, cualquier persona del mundo puede ser adoptado como hijo de Dios, o puede ser convertido en un hijo de Dios. Y algo muy interesante que Juan nos dice en su evangelio es que esa adopción o esa conversión en un hijo de Dios, dice Juan, eso no se puede heredar. Eso no se hereda, eso no es transferible, eso no es negociable, sino que cada persona debe vivir su propia experiencia. ¿Cómo? Recibiendo a Yeshua y creyendo en su
nombre. Eso él dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego explica de que eso no se herede. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tú tienes o tuviste tus padres, que ellos eran fieles creyentes en el Hijo de Dios, eso no te asegura a ti nada. Eso a ti no te está dando la seguridad de que tú también vas a ser un hijo de Dios. Tus padres no te pueden transferir la fe. Te pueden enseñar, te pueden hablar de ella, pero no te la pueden transferir. Hay muchos hijos de creyentes que se desvían totalmente del camino, que aunque sus padres los hayan llevado a la iglesia desde niños, en algún momento se retiran del camino. Veía el testimonio, por ahí en un video vi el testimonio de una cantante muy conocida internacionalmente, se llama Katy Perry, ¿sí? Katy, no sé cómo se pronuncia. Katy Perry. Acá diríamos Catalina o algo así. Catita. Katy Perry. Ella es una cantante internacional, muy famosa, muy conocida. No sé, a lo mejor ustedes no andan viendo esas cosas ni nada. Yo porque soy tremendo, yo soy pecadorcísimo. Pero si ustedes no conocen a Katy Perry, les digo, ella es hija de un pastor. Entonces, sus papás se dedican al ministerio y se han dedicado al ministerio por muchos años. Esta niña creció en el Evangelio, creció en viajes misioneros y en la iglesia, cantándole al Señor. Y de pronto, pues ahí está Katy Perry. ¿Qué pasó? Ella ha compartido su testimonio, y yo diría su testimonio negativo, porque es algo negativo. Porque obviamente cuando la gente, y sobre todo los periodistas, conocen su historia, pues les interesa, oye, ¿cómo tú, siendo hija de pastores, te convertiste en esto? En esta cantante que vemos, que se viste de esta manera, y así, con todo eso que hace, ¿no? Y ella pues da su testimonio y comparte qué es lo que le pasó. Pero este es un ejemplo de cómo la redención no se puede heredar. Cada quien tiene que vivir su propia experiencia. Ahora, no hay que juzgar ni condenar a Katy Perry, ¿verdad? Probablemente ella esté viviendo una experiencia como el hijo pródigo y en algún momento regresa a casa. Porque cuando yo vi eso también, pues luego me salió un video ahí donde ella es jurado en un concurso, y en esos concursos que hacen en Estados Unidos de canto, luego hay muchos cristianos que van y se meten ahí. Algunos los descalifican porque luego no les gusta que nada más canten canciones de Dios. Les dicen, si no vas a cantar otra cosa, adiós, ¿verdad? Pero en algunas partes sí los dejan. Entonces me tocó ver un video donde justamente esta cantante está ahí como juez, y entonces sube una chica a cantar y canta la bondad de Dios. Ay, hermoso. Hermoso este canto, ¿no? Que tanto nos gusta. La bondad de Dios. Y entonces la cámara toma a Katy Perry. Y ella tiene ojos grandes, pero ahí los tiene más grandes.
se le van dilatando, está luchando, se ve y empieza sus lágrimas a llorar. El canto la quedó. Pues por eso le digo, esperamos al Señor que regrese a casa. Pero lo tomo como un ejemplo de cómo esta herencia, o mejor dicho, esta redención no se puede transferir. Cada persona tiene que tener su propia experiencia. Cada persona tiene que conocer, tiene que creer y tiene que recibir a Yeshua para ser considerado un hijo de Dios. Ahora, la pregunta acá, vamos a ver esta siguiente diapositiva. La pregunta es esta, ¿no? ¿Te parece que hay una conexión entre Devarim 31, lo que dice Deuteronomio 31 y lo que dice Juan 1 en el tema de recibir la Torah y convertirse así en un verdadero israelita? Para mí es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Lo que Moisés está diciendo en Deuteronomio 31 es lo mismo que Juan dice en su capítulo 1 de su evangelio. Es lo mismo. Moisés está diciendo: escriba cada uno de ustedes su propio rollo de la Torah, para que ustedes puedan realmente ser declarados dentro del pacto. Cumplan con esta condición. No es suficiente con que ustedes digan: mis padres recibieron la Torah, mis padres estuvieron allí. No, tú tienes que escribir tu propia historia, tú tienes que vivir tu propia experiencia. Es lo mismo que Juan dice, es la misma experiencia. Deuteronomio nos está hablando de la Torah y Juan nos está hablando de Yeshua, porque Yeshua es la Torah en persona. ¿No les parece que está hablando exactamente de lo mismo? Yo creo que sí. Y cuando veo esto, no puedo entender por qué quienes defienden el Antiguo Testamento descalifican el Nuevo Testamento. ¿Y por qué los que se enfocan más en el Nuevo Testamento descalifican al Antiguo? Si es lo mismo. Si el mensaje se confirma de un lado y de otro. Anoche estaba viendo, nunca había visto un video completo. Anoche estaba viendo un video justamente de una celebración del Rosh Hashanah en Israel, de cómo ellos se reúnen ahí en el hotel, en el Muro de los Lamentos, para recibir el Año Nuevo. Y me puse a ver el video, creo que era del año pasado, y es precioso. O sea, es un mar de gente. O sea, hay gente ahí en todos lados. El de la cámara andaba por todas partes. En la explanada que está ahí, hay un área para puras mujeres, otro área para los varones, hay un área para gentiles también, y luego lanzan la cámara en las construcciones de los alrededores, las casas, hay bardas, hay escaleras, y todo está lleno de gente por todos lados, no cabe más gente. Y están todos ahí, y entonces empiezan a dirigir el servicio. Y empiezan ellos con las plegarias primero, las plegarias de la tarde, y luego continúan haciendo unos rezos especiales. Hermano, nunca lo había visto casi todo completo, pero me quedé tan impactado de ver algunas partes de los rezos en donde prácticamente es como están hablando de Yeshua, para que me entiendan. O sea, pero yo que conozco a Yeshua, que creo en Yeshua, pero yo veo estos rezos y digo: wow, están hablando de Yeshua. Están diciendo unas palabras, no recuerdo bien la frase, pero una parte del rezo donde repetían varias veces lo mismo. Y es como que ellos decían:
bendito el sacrificador, bendito el sacrificado, bendito. O sea, estoy escuchando bien. Si son los judíos que están diciendo eso, pero ellos, ya después entendí, ellos lo estaban diciendo en relación a Abraham y a Isaac. Decían, bendito el que sacrifica, bendito el sacrificado y bendito el monte de los sacrificios, que ahí está. Entonces yo decía, ¿cómo no pueden ver? ¿Cómo no pueden entender y darse cuenta de lo que están diciendo y relacionarlo con Yeshua? Es increíble cómo de pronto en el judaísmo descalifican a Yeshua y dicen, es que Dios, es que el Eterno no ordenaría el sacrificio de una persona, y luego los escuchas diciendo, bendito el que sacrifica y bendito el sacrificado, hablando de Isaac. Entonces, pues sí o no, ¿la aceptas o no? Y muchas partes de la ceremonia, estaba yo bien emocionado viéndolo porque pues yo podía entender muchas partes de la ceremonia en donde aplican directamente a nuestro Redentor. Y la verdad lo disfruté mucho. Disfruté ahí toda la ceremonia, el toque de chofar, el gozo, la alegría que tenía toda la gente ahí en el cóctel. Bueno, vamos a ver la siguiente diapositiva. Ya vimos que sí hay una relación, que sí hay una conexión entre Deuteronomio y Juan, por supuesto, entre la Torá y Yeshua. Ahora, ¿cómo es conocida la Torá en su testimonio interno, mis hermanos? ¿Cómo se conoce la Torá en su testimonio interno? ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿qué dice la Torá de sí misma? ¿Cómo se autonombra la Torá en sus propias líneas, en sus escritos? Bueno, esto lo vamos a ver un poco también en el boletín de esta semana, porque esta semana en nuestra lectura del Apocalipsis vamos a estar hablando esta próxima semana del tema del juicio, el juicio desde el gran trono blanco. Usted sabe que en ese juicio la característica o la base de ese juicio son los libros, unos libros que se abren para leerse allí. Sabemos que uno es el libro de la vida, pero también dice que se abren otros libros. Entonces ahí me puse a investigar todo este asunto de qué libros está hablando aquí, o a qué libros se refiere. Entonces eso lo vamos a ver en esta próxima semana. Pero en el testimonio interno de la Torá, ¿cómo se llama a sí misma o cómo se identifica la Torá? Uno de los nombres con los cuales se identifica la Torá a sí misma es el libro del Eterno, el libro de Yud-Hei Vav-Hei o el libro de Dios, así, simplemente. En algunas partes la Torá dice el libro de Dios. O cuando Moisés le dice al Eterno, borra mi nombre de tu libro. El libro de Dios, el libro del Eterno. También se identifica como el libro de la ley, así con ese nombre. Yo creo que es el que aparece más, el libro de la ley. También se le llama el libro de Moisés. O sea, tiene que ver el elemento humano. Entonces, estamos hablando de la Torá, ¿no? Es el mismo libro, no son diferentes. La Torá es el libro de Dios, es el libro de la ley, pero es el libro también de Moisés. Y es el libro del pacto. Este es otro nombre que recibe la Torá en sus propias páginas. El libro del pacto, y otro nombre más es el libro del testimonio. Ahora, la pregunta aquí es, ¿qué nombre de estos que vemos acá, cuál de ellos se aplica en nuestro texto? El texto que leímos en un principio. Bueno, miren, el Eterno
ahí en el texto que leímos, de Deuteronomio 31, 29 me parece, el Eterno dijo que Él usaría la Torá, y por eso dio la orden, que cada uno escriba su propia Torá, porque yo voy a usar a la Torá como un testimonio en contra de Israel. Cuando Israel quebrante el pacto que se estableció por medio de Moisés. ¿Y cómo lo quebrantan? Transgrediendo sus leyes. ¿Y qué provoca esto? Alejamiento del Eterno. Entonces, ¿cuál de esos nombres aplica? Principalmente el libro del testimonio. Pero se fijan, ahí en un orden, diríamos, ascendente, pues abarca todo. Abarca todo, pero el Eterno dice, me va a servir como testimonio. Entonces, vea, la Torá tiene todos esos nombres, pero cuando tú escribes tu propia Torá, cuando tú escribes tu propio rollo de la Torá, lo que tú estás escribiendo es tu testimonio. Y el Eterno dice, ese testimonio que tú vas a escribir, a mí me va a servir para usarlo en tu contra si llegas a quebrantar el pacto. ¿Sí lo están cantando? ¿Se da cuenta? Hermano, esto es divino. Esto es algo celestial. Esto es una estrategia directamente del Eterno. En este último mandamiento que el Eterno da, Él está, digamos, manejando sus piezas para decirnos, necesito que escribas tu propia Torah, tu propia copia de la Torah. O sea, no tu propia Torah, sino tu copia de la Torah. Porque ese rollo que tú escribas va a ser el libro de tu testimonio. Y a mí me va a servir, dice el Eterno, para usarlo en tu contra, si se llega el momento. Ahora, ¿llegó ese momento para el pueblo de Israel? Sí llegó. Ahora, déjenme les digo otra cosa. Siguiente diapositiva. Porque en nuestra porción nosotros vemos que el Eterno le reveló a Moisés lo que iba a pasar en un futuro. Entonces Moisés ya sabía, por revelación del Eterno, Moisés ya sabía que Israel iba a ser exiliado, precisamente por desobedecer la Torah. O sea, el Eterno ya le había dicho a Moisés, mira Moisés, tú ya vas a morir. Ya. Se acerca el momento de tu muerte. Vamos acelerando este proceso para que nombres a Josué como tu sucesor. Y déjame te digo algo, Moisés. Este pueblo que tú has dirigido, este pueblo por el que has intercedido tanto, este pueblo que tanto amas, me va a traicionar. Este pueblo se va a ir detrás de los ídolos. Este pueblo va a desobedecer todas las instrucciones que les hemos dado. Y cuando entren en la tierra que les he prometido a sus padres, ellos irán detrás de otros dioses y me van a abandonar. Y por esa razón yo les voy a dar la espalda. Yo voy a esconder mi rostro de ellos y los enviaré al exilio, a las 4 esquinas del mundo, porque me habrán de traicionar. Pero un día los haré regresar. El Eterno ya le reveló a Moisés todo lo que iba a pasar. Moisés ya lo sabe. Pero ¿sabe qué? Que Moisés se aferraba a lo que él sabía era la única esperanza que tenía el pueblo de Israel. La esperanza de la redención, la esperanza de regresar. Y esa esperanza era la Torah. Pues por eso Moisés
les da al pueblo de Israel ese último mandamiento, porque ahí ellos van a tener la esperanza del regreso, la esperanza del arrepentimiento. Moisés ya sabe, está seguro, porque el Eterno lo dijo, y seguramente le dolió su corazón, pero él se aferró de una manera maravillosa a la única esperanza que le quedaba para el pueblo. Y es que, hermanos, Moisés entendió perfectamente una cosa que todos debemos entender: que la misma Torá que juzga y condena es también la Torá que redime, que salva y que restaura. La misma Torá, no son dos, es la misma Torá. Es una espada de dos filos. Sí. Entonces, la Torá, la Escritura nos dice que la Torá te puede hacer sabio para la salvación. ¿Amén? Así dice. La Torá es nuestro guía que nos lleva hacia el Redentor. En la Torá nosotros encontramos palabras de vida y de vida eterna. En la Torá hay sabiduría. La Torá es más valiosa que el oro y que las piedras preciosas. La Torá es perfecta. No hay nada que quitarle, no hay nada que ponerle. Entonces, ¿cómo es que la Torá puede llevar a alguien al exilio? ¿Cómo la Torá puede llevar a alguien incluso a la condenación? Porque eso, mi hermano, ya no depende del mensaje de la Torá. Eso depende de lo que cada persona haga con el mensaje de la bendita Torá. Entonces Moisés, sabiendo y entendiendo que la única esperanza que el pueblo tenía para arrepentirse y regresar y ser redimido y ser restaurado es entender el mensaje de la Torá. Por eso les ordena: escriba cada uno de ustedes su propia Torá. Porque qué mejor manera, hermano, de aprender. Yo no sé si a ustedes les ha funcionado, pero es una técnica, yo diría, infalible cuando tú escribes. Hay varias técnicas para estudiar. La repetición es una de ellas. Algunos graban mensajes y luego lo están escuchando. Algunos se ponen audífonos y se duermen y ahí escuchando, repitiendo, cuando quieren estudiar para un examen o algo así. A mí lo que siempre me funcionó fue escribir. Yo me ponía a escribir, sí, las famosas planas. Escribir. Entonces yo escribía algo y lo escribía repetidamente y sin darte cuenta, solito, ya todo estaba aquí. Ya, se quedó. Algunos tienen una capacidad increíble de retención, que solamente escuchando a una persona y se les queda todo, ¿no? Pero no todos tenemos esa capacidad. Entonces, escribir. Moisés por eso les dice: escriba cada uno. Pero al escribir, tú te vas a dar cuenta de lo que tienes que hacer para entender el mensaje. ¿Qué nos dice la Torá que tenemos que hacer con ella, hermanos? ¿Recuerdan ustedes cuando estábamos en el campamento, justamente el cristianismo, y nos daban aquel discipulado donde te enseñaban acerca de la Biblia y te decían: esto es lo que vas a hacer con la Biblia? No sé si a alguno les tocó un discipulado donde incluso venía una manito y los 5 dedos de la mano, y cada dedo una instrucción de lo que tú tenías que hacer con la Biblia. Entonces, no sé si me acuerdo, pero obviamente uno era leerla, ¿verdad?
Otro era ¿qué? Meditar en ella. Otro también era memorizarla, ¿verdad? Entonces leerla, meditar en ella, memorizarla. ¿Qué más? Estudiarla, ¿verdad? Obviamente estudiarla y pues practicarla. O sea, eran los 5. Hay más, ¿verdad? Yo creo que podemos poner hasta 10 dedos de todo lo que podemos hacer con el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, realmente se requiere conocerla, entenderla, vivirla, practicarla para tener la esperanza de la redención. Entonces, vamos a ver nuestras conclusiones. ¿A qué conclusiones llegamos con todo esto? Bueno, la primera conclusión para nosotros, porque encontramos esa conexión entre Deuteronomio y Juan, entre la Torah y Yeshua. Y entonces tenemos nosotros que Yeshua es la Torah viviente, la Torah personificada, que Yeshua es nuestro maestro. Entonces, ¿de qué habló Yeshua? ¿Qué enseñó Yeshua en su ministerio terrenal? ¿De qué habló? Del reino y de la Torah. O sea, no había otra cosa. No había otra cosa. Él mismo citó la Torah, los profetas y los escritos. O sea, él habló del Tanaj, lo que se conoce como Tanaj o Antiguo Testamento. Entonces, Yeshua, algunas veces, fíjense, algunas veces Yeshua también, y está escrito en los evangelios, citó el Talmud, citó también algunas lecciones, algunas enseñanzas de la tradición oral. Eso nos dice, sí, entre otras, ¿no? La oración del Padre Nuestro, que Yeshua enseña a sus discípulos, es una oración con algunos, digamos, cambios, pero que ya estaba en la tradición oral, ¿verdad? Entonces, muchas cosas que Yeshua enseñó forman parte de la tradición de los rabinos de la época. Por eso los judíos que se atreven a leer el Nuevo Testamento, porque a ellos les prohíben leer el Nuevo Testamento, pero cuando algún judío se atreve a leerlo, ellos, al leer las palabras de Yeshua, ellos dicen: oye, pues esto es nuestro, esto es de nosotros, o sea, este hombre pertenece a nuestro pueblo, es un maestro y maestrazo, dicen algunos, tremendo maestro. Y así es. Yeshua es el maestro por excelencia de la Torah. Si alguien nos puede enseñar la Torah de manera que la entendamos y podamos así ser redimidos, es Yeshua. Moisés ordenó el último mandamiento tratando de que el pueblo encontrara la verdad y encontrara su salvación. Moisés, por más que les enseñó la Torah al pueblo, pues nomás no les entró. Y por eso Moisés oraba, porque viniera alguien a quien sí entendiera. Y Yeshua es ese maestro de Torah. Yeshua es el Redentor. Decíamos que la Torah redime. El mensaje de la Torah te rescata, te salva. Y así es, porque Yeshua es la Torah y Él es el Redentor. Pero también Yeshua es nuestro juez. Entonces, acuérdense que decíamos ahorita, la misma Torah que juzga y condena, la misma Torah que restaura y salva. Yeshua es el Redentor, pero también es el juez, porque está escrito que el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio ha entregado en manos del Hijo. Entonces, Yeshua es el juez. En la corte donde nosotros nos tenemos que presentar,
Yeshua desempeña dos papeles. Para muchos es el redentor, pero para otros es el juez. Y hay un fiscal. O sea, hay un acusador. ¿Quién es ese acusador, hermanos? ¿Quién es el que acusa? Moisés. Es Moisés. Es Moisés. En el otro campamento que habíamos, que era el innombrable. Porque hay un texto que dice, ¿verdad?, que fue lanzado en Apocalipsis, precisamente, fue lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, etcétera, etcétera. Pero el diablo, el Satán, es un acusador de tiempo completo. O sea, está acusando de día y noche todo el tiempo. No sabe hacer otra cosa más que estarnos acusando. Pero en el juicio formal delante de Dios, en la corte celestial, en donde cada uno de nosotros tendremos que presentarnos, donde Yeshua es nuestra defensa, el fiscal es Moisés. Exacto. Porque Moisés es el juez. Y eso lo dijo el propio Yeshua. ¿Se acuerdan? Ustedes dicen que son hijos de Abraham, y él es el que Moisés, en el que ustedes ponen toda su esperanza, él es el que los acusa. Yo no los acuso. Moisés es el acusador. Moisés es el fiscal contra ustedes. ¿Ustedes creen que Moisés los va a salvar? No, hombre, ni saben que él es el que los va a acusar. Yeshua está hablando de la corte celestial, en la que todos vamos a tener que presentarnos. Ay, hermano, qué tremendo, ¿no? El que se sabe bien la Torah es el que va a estar ahí de fiscal. Pero que no te asuste el fiscal, porque el que te defiende es la Torah viviente. Entonces, somos instruidos a escribir nuestra propia Torah a través de las ordenanzas, a través de las mitzvot. Esto en el Nuevo Testamento, lo que conocemos como Nuevo Testamento. Allá en el Deuteronomio, Moisés dice: escriba cada uno su propia Torah. Acá para nosotros el mandamiento es igual, no cambia. Tenemos que escribir nuestra propia Torah. Yeshua es la Torah viviente. Y nosotros encontramos estos mandamientos. Uno, hay que seguir sus pisadas. Otro, hay que andar como él anduvo. Otro más, hay que seguir su ejemplo. Y todavía más, hay que permanecer en él. Otro más, hay que seguirlo. Uno tremendo, hay que pensar como él. Por eso acá nuestros amigos del norte hace años sacaron aquella frase emblemática: ¿qué haría Jesús? What would Jesus do, en inglés? ¿Qué haría Jesús? Y ellos decían: siempre piensa tú, ¿qué haría mi Señor? En este caso, ¿qué haría mi Maestro? No voy a hacer lo que yo quiero hacer, lo que Él haría. Eso es pensar como Él. Y en las Escrituras se nos dice que tenemos que pensar como Él. Es más, la Escritura nos dice, a través del Rav Shaul: mas nosotros tenemos la mente del Mashiach. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Oiga, qué tremendo. ¿Sabía que usted como creyente tiene la mente del Señor? Es un tremendo desafío, hermano. Y todavía más, la Escritura dice que tenemos que alcanzar la estatura del varón perfecto. En otras palabras, tenemos que llegar a ser como Él. ¿Qué le parece
o escribe su propio rollo de la Torá, o obedece estos mandatos, estas ordenanzas. ¿Qué será más fácil? Es lo mismo, hermanos. Es lo mismo. Porque Moisés, cuando está diciendo que escriban, no es nada más escribir, sino Moisés espera que cada israelita, al escribir su Torá, la viva, la ponga en práctica, alcance la redención, alcance la perfección. Entonces, el mensaje es exactamente el mismo. Eso es lo que se espera de nosotros con lo relacionado al último mandamiento. Por eso yo puse esta pregunta al final: ¿cómo andamos en esto que tiene que ver con cumplir el último mandamiento? No me contesten, medítelo, piénselo. Pero ese último mandamiento que Moisés dejó sigue vigente hasta el día de hoy a través de la persona de Yeshua. Ya no a través de Moisés, pero a través de Yeshua. Y es nuestra obligación cumplir con este último mandamiento. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Que el Eterno nos ayude a poder cumplir con esta tremenda ordenanza, con el mandamiento número 613. Bueno, mis hermanos, así vamos a concluir con nuestra transmisión. Shabbat Shalom para los hermanos que nos han acompañado a la distancia.